Veamos entonces el ejemplo número 2. Para el ejemplo número 2, pues vamos a ocupar lo siguiente. Tenemos a la función f de x igual a x al cubo más 2x multiplicado por e a la x. Ok. Si ustedes se dan cuenta, en el ejercicio anterior teníamos una función bien sencilla que era x por e a la x, ¿no? Eran dos funciones lineales sencillas. Ahora bien, en esta nueva función lineal que es f de x igual a x al cuadrado más 2x por e a la x, pues esto lógicamente ya comprende una función sencilla y una función compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque es un paréntesis que tiene un signo más dentro de él. ¿Cómo trabajamos este tipo de funciones? Pues la trabajamos exactamente igual a cómo trabajamos la función anterior. Es decir, o el ejemplo anterior, mejor dicho. Es decir, que la primera función es f de x y la segunda función es g de x. ¿Cómo determinamos qué es f de x y cómo determinamos qué es f de x? Pues es simple y sencillo, compañeros. Solamente lo que tenemos nosotros que hacer prácticamente es delimitar los paréntesis y chequear las funciones. Para el efecto vamos a decir que f de x es igual a x al cubo más 2x, ¿no? De la misma manera, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora en este momento? Pues derivar la función f de x, donde diría que f de x es igual a x', f de x'. ¿Cómo derivamos este tipo de función? Pues yo creo que ya lo sabemos, ¿no? Derivada de x al cubo más la derivada de 2x. Lo que nos quedaría, la derivada de x al cubo, 3x elevado al cuadrado, más la derivada de 2x, que nos quedaría 2, ¿no? Luego obtenemos g de x igual a e a la x, en donde g' de x sería igual a e a la x, es decir, su derivada es prácticamente la misma. Tomando en cuenta esto, pues nosotros decimos ahora que la derivada de la función va a ser igual, la derivada de la función de f de x será igual a f' de x por g de x más g' de x por f de x. Ok. A partir de aquí, entonces, compañeros, yo podría decir que f' de x sería igual a f' de x, que sería 3x al cuadrado más 2, multiplicado por g de x, que es e a la x, más g' de x, que es e a la x, por f de x, que es x al cubo más 2x. Si me doy cuenta, hasta aquí ya tengo resuelta mi derivada. Solamente me hace falta, llamémosle, simplificar para poder encontrar ya el resultado final de mi derivada. Por lo tanto, f' de x sería igual a 3x al cuadrado por e a la x, me quedaría 3e a la x por x al cuadrado, más 2 por e a la x, 2e a la x, más e a la x por x al cubo, me quedaría e a la x por x al cubo, más e a la x por 2x, dos veces e a la x por x. Yo puedo dejar mi respuesta hasta acá, que sería mi respuesta número 1. Sin embargo, yo voy a decir que f' de x sería igual a el factor común, que sería prácticamente x por e a la x, lo que me quedaría 3 veces x
Bueno, no sería x por e a la x, sino sería solamente e a la x. Lo que me quedaría 3x al cuadrado más 2 más x al cubo más x. Y prácticamente, compañeros, esta sería mi respuesta número 2. Cualquiera de estas dos respuestas está bien que la pongan o que la coloquen. De igual manera, pues significan exactamente lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, pues es algo sumamente sencillo la utilización de la regla del producto, ¿no? Que nos da en dado caso, pues la derivada de una función como tal. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Dudas, comentarios? Ok. Veamos otro ejemplo. Y este será el ejemplo número 3. Para el ejemplo número 3 vamos a tener la función f de y igual a 1 dividido y medios menos 3 dividido y cuartos. Esto por y más 5y al cubo. Ok. Ahí se nos vuelve a complicar un poquito más cada vez. Llamémosle la parte de poder hacer las derivadas como tal, ¿no? En este caso, nosotros vamos a definir que la primera función que se encuentra dentro del paréntesis la vamos a llamar f de x y que la segunda función dentro del paréntesis va a ser g de x, ¿no? Ahora bien, f de x será igual a 1, perdón, f de y, sí, perdón, f de x, será igual a 1 menos y, 1 partido y al cuadrado menos 3y cuartos. Como aún nosotros no podemos derivar cocientes o fracciones o divisiones, entonces llamémosle esta expresión, la vamos a transformar. ¿Cómo la podemos transformar? Pues prácticamente llevando el exponente de nuestro denominador hacia el numerador, pero con signo negativo. Lo cual esto dirá que es igual a y a la menos 2 menos 3y a la menos 4. Es decir, convertimos la fracción a una expresión totalmente lineal, ¿no? ¿Qué hacemos ahora con esto? Pues con esto ya podemos encontrar f' de x, lo que nos daría la derivada de y a la menos 2, nos quedaría prácticamente menos 2y elevado a la menos 3, ¿no? Porque al exponente lo bajamos y al exponente original le restamos 1, menos 2, menos 1, nos queda menos 3. Menos 3 por, bajamos el exponente, menos 4y elevado a la menos 5. Por lo tanto, f de x será igual a menos 2y elevado a la menos 3, menos por menos nos da más 12y a la menos 5. Tomando en cuenta, pues, la derivación de f de x. Y ahora obtendremos g de x. Y g de x será igual a y más 5y al cubo. Aquí está un poquito más fácil, pongámosle, encontrar la prima de esta derivada, la primera derivada de esta función. Porque ya tenemos una función lineal, ¿no? En donde decimos que la derivada de y más la derivada de 5y al cubo. Por lo tanto, la derivada de y es igual a 1 más la derivada de 5y al cubo que nos quedará
quedará 5 por 3, y elevado al cuadrado. Lo que esto entonces nos dará 1 más 5 por 3, 15, y elevado al cuadrado. Y si nos damos cuenta, ya tenemos f de x prima, g de x y g de x prima, ¿no? ¿Qué es lo único que nos queda por evaluar? Pues lógicamente vamos a evaluar la derivada de nuestra función como tal, diciendo que f' de y sería igual a la f' de x por g de x más g' de x por f de x. Lo que nos quedará entonces, que f' de y sería igual a f' de x, que será menos 2y a la menos 3 más 12y a la menos 5. Por g de x, que sería y más 5y al cubo, más g' de x, que sería 1 más 15y al cuadrado, multiplicado por f de x, que nos daría y a la menos 2 menos 3y a la menos 4, según lo que habíamos calculado anteriormente, ¿no? Ahora, para calcular en su finalidad o en su totalidad la función, la derivada de la función f de y, pues nosotros necesitamos resolver los paréntesis y también simplificar pues los factores comunes o las ecuaciones similares. Por lo tanto, nos quedará que f' de y sería igual a la multiplicación de menos 2y a la menos 3 por y, que nos quedará menos 2y a la menos 3 por y. Más por menos me da menos, este más, menos por este más, menos por más, nos da menos 2y a la menos 3 por 5y a la 3, nos quedaría 2 por 5, 10, y a la menos 3 por y a la 3. Más por más 12 y a la menos 5 por y. Más 12 por 5, 60. Y a la menos 5 por y al cubo. Esto más 1 por y a la menos 2, y a la menos 2, más por menos nos da menos 3y a la menos 4, más 15y al cuadrado por y a la menos 2, nos quedaría 15 por y al cuadrado por y a la menos 2, más por menos nos da menos 15 por 3, 45, y al cuadrado por y a la menos 4. Por tanto, f' de y sería igual a decir menos 2y a la menos 3 por y, nos quedaría 3 a la menos 1, a la menos 3 más 1, ¿no? Copiamos prácticamente la base y sumamos los exponentes. Menos 10, y elevado a la menos 3 más 3, más 12, y elevado a la menos 5 más 1, más 60y a la menos 5 más 3, más y a la menos 2, menos 3y a la menos 4, más 15y a la 2 menos 2, menos 45y a la 2 menos 4. Ahora, f' de y nos daría igual a menos 2y a la menos 2, menos 10y a la 0, que ya sabemos que y a la 0 es 1, más 12 y a la menos 4 más 60 y a la menos 2
más 10 a la menos 2 menos 3y a la menos 4 más 15y a la 0 menos 45y a la menos 2. Sabemos que y a la 0 es 1, por lo tanto, f' de y sería igual menos 2y a la menos 2 más 6y a la menos 2, nos quedaría más 58y a la menos 2. 58 más 1 nos quedaría 59. 59 menos 45 nos quedaría prácticamente 13y a la menos 2. Luego nos queda más 12y a la menos 4 menos 3. Prácticamente nos da más 9y a la menos 4 y nos quedaría menos 10 más 15. Esto nos queda entonces más 5. Y como ya no podemos seguir simplificando, entonces prácticamente el resultado de f'y nos quedaría 13y a la menos 2 más 9y a la menos 4 más 5. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Me estoy dando a entender? Ok. Veamos un último ejemplo. Veamos 14y al cuadrado. Vamos a ver. Menos 2 más 60 más 1 menos 45. Ahora me da 14. Sí, 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 sí. Claro, gracias, Alexander. Aquí no da 13, sino da 14. Que es menos 2 más 60 menos 1 menos 45. Nos da 14y a la menos 2. Muy bien. Veamos un último ejemplo entonces. Este será el ejemplo número 4. En donde tenemos que y es igual a e a la x dividido x al cuadrado. Ok. El ejercicio está bastante simple. Ahora bien, ¿qué es lo importante de todo esto? Bueno, lo importante de todo esto realmente radica en algo sumamente sencillo. Y es que esto de alguna manera, pues podemos decir que debería de transformarse de una manera lineal, quitando el racional, para poder, llamémosle, para poder resolver esta derivada, ¿no? En la regla del cociente, cuando tengamos este tipo de derivadas, sí las vamos a poder calcular directamente. Sin embargo, en la regla del producto, no. Entonces, vamos a decir que esto será igual a e a la x dividido x a la menos 2, ¿no? Solo trasladamos este x al cuadrado hacia el numerador, pero con signo negativo. Teniendo esto, pues yo voy a definir que a la x es f de x y que x a la menos 2 es g de x. La verdad es de manera arbitraria como lo queramos agarrar. Ahora, si f de x es igual a e a la x, entonces f' de x también va a ser igual a e a la x, ¿no? Si g de x
es igual a x a la menos 2, entonces g' de x será igual a menos 2x a la menos 3. Es decir, bajamos el exponente, al exponente le restamos 1. Menos 2 y menos 1 nos da menos 3. Teniendo esto, entonces podemos decir que y' sería igual a f' de x por g de x más g' de x por f de x. Lo que nos dará entonces que y' sería igual a f' de x, que es e a la x, por g de x, que será x a la menos 2, más g' de x, que nos dará menos 2x a la menos 3, por f de x, que nos dará e a la x, ¿no? Entonces, y' sería igual a decir e a la x por x a la menos 2, más por menos nos da menos e a la x por x a la menos 3. Y prácticamente, compañeros, esta sería la respuesta de nuestro ejercicio número 4. Si ustedes se dan cuenta, pues es sumamente sencillo ver de qué manera podemos trabajar la regla del producto, ¿no? Para que podamos calcular ciertas derivadas. ¿Alguna duda con este último ejercicio, compañeros? Bueno, sin duda, entonces chequeemos ahora algo que le vamos a llamar la regla del cociente. Para la regla del cociente, nosotros vamos a tener una función de la forma y igual a f de x dividido g de x, es decir, dos funciones cualquiera, ¿no? A estas funciones nosotros les vamos a decir que para calcular entonces la primera derivada de y', o la primera derivada de y, es decir, y', vamos a decir que va a ser igual a decir la función del numerador derivada por la función del denominador sin derivar, menos la función del denominador derivada multiplicado por la función del numerador sin derivar, todo esto dividido la función del denominador elevado al cuadrado. ¿Sí? Ojo, aquí ya se complica un poquito más la situación, porque nosotros vamos a tener dos restricciones. La primera restricción es que f de x siempre tiene que ser la función del numerador. Si a f de x nosotros le ponemos la función del denominador, pues eso lógicamente no va a funcionar ni vamos a poder calcular la derivada como tal. Y si f de x es la función del numerador, entonces g de x nosotros la vamos a definir como la función del denominador. ¿Siempre lo vamos a trabajar así? Sí, siempre. ¿Va a haber restricción para poder trabajarla de otra manera? No. Las únicas dos condiciones a las cuales nosotros nos debemos de adaptar para poder trabajar la regla del cociente de esta manera van a ser que f de x sea la función del numerador y que g de x sea la función del denominador.
Si nosotros la trabajamos de esta manera, pues prácticamente pues no tendríamos que tener mayores problemas al momento de utilizar nuestra fórmula. Veamos un ejemplo entonces. Chequemos el ejemplo número 1. Y resolvámosla con la función que teníamos anteriormente, en donde y es igual a x al cuadrado por x dividido x e a la x dividido x al cuadrado. Ok, ¿cómo calculamos esa derivada? Veamos la fórmula que tenemos en la parte de arriba. Esta función nos dice que f de x será siempre la función del numerador y que g de x siempre será la función del denominador. Por lo tanto, al numerador le colocamos que es f de x y al denominador le colocamos que es g de x. Partiendo de ahí, entonces yo podría decir que si f de x es igual a e a la x, entonces f' de x también va a ser igual, llamémosle a, y llamémosle que esto también va a ser igual a e a la x. Y si g de x va a ser igual a x al cuadrado, entonces g' de x nos daría igual a 2x, ¿no? Tomando en cuenta que es una derivada simple. Para aplicar entonces ya la fórmula de la regla del cociente sería que y' es igual a f' de x por g de x menos g' de x por f de x dividido g de x elevado al cuadrado. Tomando en cuenta esto, pues diríamos que y' sería igual a f' de x, que es e a la x, por g de x, que es x al cuadrado, menos g' de x, que es igual a 2x, por f de x, que es igual a e a la x. Dividido esto por g de x elevado al cuadrado, que sería que sería x al cuadrado dividido, elevado al cuadrado. Si empezamos a trabajar esto, pues podríamos decir que esto sería igual a x al cuadrado por e a la x menos 2 veces x por e a la x. Todo esto dividido x elevado a la 2 por 2, que sería igual a 4, ¿no? Como tenemos solo una función en el denominador, podemos decir que esto es igual a decir x al cuadrado dividido e a la x dividido x a la cuarta menos 2x por e a la x dividido x a la cuarta. Por tanto, y' sería igual a decir x a la menos 2 menos 4, x a la 2, al cuadrado, menos 4 por e a la x, menos 2 veces x elevado a la 1 menos 4 por e a la x. Lo que nos daría x a la menos 2 por e a la x, menos 2 veces x a la menos 3 por e a la x. Y entonces, compañeros, prácticamente este sería el resultado de utilizar la regla del cociente como tal. Y si ustedes se dan cuenta, compañeros, el resultado que nos quedó utilizando la regla del producto es exactamente igual
al resultado que nos quedó utilizando la regla del cociente. Es decir, no hay restricción para saber qué tipo de regla vamos a utilizar. Media vez sepamos utilizar ambas reglas de buena forma, pues una fracción podríamos llevarla hacia trabajarla como producto, o podríamos trabajarla como fracción mediante la regla del cociente. ¿Alguna pregunta, compañeros? Veamos un segundo ejemplo entonces. Y digamos que este será el ejemplo número 2, en donde tenemos la función y igual a x más 1 dividido x al cubo más x menos 2. Ok, esta la podemos trabajar de dos maneras, la forma corta y la forma larga. La forma corta es tratar de encontrar una manera en cómo podemos factorizar estos términos y mediante el método de eliminación verificar si podemos eliminar el numerador del denominador. Pero como lo que tenemos en el denominador no es un cuadrado perfecto, sino que corresponde más a un cubo como tal y no lo tenemos completo también, entonces no lo podemos factorizar. Lo que yo les diría es mejor que utilicemos entonces, llamémosle que utilicemos el otro método en donde llevemos nuestra función hacia la regla del producto. Por lo que nos quedaría que f de x sea el numerador y que g de x sea el denominador. Teniendo esto, entonces decimos f de x es igual a x más 1. Por lo tanto, f' de x entonces sería igual a la derivada de x 1, ¿no? Y la derivada de 1, pues 0, entonces no la colocamos. Luego tenemos que g de x es igual a x al cubo más x menos 2. Por lo tanto, g' de x sería igual a decir 3x al cuadrado más 1. Tomando en cuenta esta fórmula, diríamos que y' sería igual a decir f' de x por g de x menos g' de x por f de x. Todo esto dividido g de x elevado al cuadrado. Por lo tanto, y' sería igual a f' de x 1 multiplicado por g de x, que nos quedaría x al cubo más x menos 2, menos g' de x, que sería 3x al cuadrado más 1, por f de x, que sería x más 1. Todo esto dividido por x al cubo más x menos 2 elevado al cuadrado. Tomando en cuenta esto, entonces, podríamos nosotros decir, de cierta manera, que 1 por x al cubo más x menos 2 nos quedaría x al cubo más x menos 2. Y luego realizamos la multiplicación de este segundo término, o de este segundo paréntesis, diciendo que menos 3x al cuadrado por x nos quedaría menos 3x al cubo, menos 3x al cuadrado más por 1, menos 3x al cuadrado. 1 por x nos da x,
por menos nos da menos x, 1 por 1 nos da 1 y más por menos nos da menos 1, dividido x al cubo más x menos 2 elevado al cuadrado. Y sería igual a x al cubo, perdón, x al cubo menos 3x al cubo nos quedaría menos 2x al cubo menos 3x al cuadrado más x y menos x prácticamente nos da 0 y menos 2 y menos 1 nos da prácticamente menos 3. Todo esto dividido x al cubo más x menos 2 elevado al cuadrado. Y prácticamente, compañeros, esta sería la respuesta del ejercicio que estamos tratando de resolver. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, vamos a ver, cayeron las preguntas. ¿Se opera al cuadrado del denominador? El denominador no se puede resolver. Bueno, eso ya es decisión de ustedes. Si ustedes quieren, pueden resolver este denominador para que nos quede diferente el cuadrado. Si ustedes quieren, lo pueden resolver así. Prácticamente, si ustedes lo dejan así, para mí está ok. Si ustedes resuelven el cuadrado del denominador, pues para mí también estaría bien, ¿no? No habría ningún problema. Esa ya es decisión de ustedes, según lo que nos preguntan sus compañeros en el chat. Muy bien, realicemos otro ejercicio antes de hacer un pequeño laboratorio. Veamos entonces el ejercicio número 3. O el ejemplo número 3. Para lo cual vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener y igual a t dividido t más, vamos a ver, t menos 1 elevado al cuadrado. Ok, ahí ya se complica un poquito el asunto, ¿no? Se complica no porque sea difícil el poder resolverlo, sino porque hasta el momento nosotros hemos podido resolver expresiones simples. No tenemos la derivada de una operación compuesta, es decir, cuando tenemos una función dentro de otra función. Por lo tanto, pues no podemos resolver la derivada del cuadrado que tenemos abajo, porque eso se resuelve con algo que se le llama la derivada mediante la regla de la cadena, que es lo que vamos a ver en un par de semanas ya. Entonces ahora, lo que tendríamos que hacer sería, entonces, para poder resolver esta expresión, deberíamos de resolver el cuadrado que tenemos en la parte de abajo. Es decir, t menos 1 elevado al cuadrado, lo que sería el cuadrado del primero menos 2 veces el cuadrado del primero por el segundo, perdón, 2 veces el primero por el segundo término, que sería 2 por t por 1, que nos quedaría 2t, más el cuadrado del segundo término, que sería el cuadrado de 1, nos quedaría prácticamente 1. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que el numerador es f de x y que el denominador es g de x. Por lo tanto, nos quedaría que f de x es igual a t, entonces f' de x sería igual a 1. Si g de x es igual
a t al cuadrado menos 2t más 1, entonces g' de x sería igual a 2t menos 2, ¿no? Tomando en cuenta lo que hemos tratado de analizar. Ahora bien, si ya tenemos el g de x, el f de x y todo lo demás, vamos a decir que y' es igual a f' de x por g de x menos g' de x por f de x dividido g de x elevado al cuadrado. Lo que nos quedaría entonces como y' igual a f' de x, es decir, 1 multiplicado por g de x, que sería t al cuadrado menos 2t más 1, menos g de x, que sería 2t menos 2, multiplicado por f de x, que sería t, todo esto dividido, g de x, t al cuadrado menos 2t más 1, todo esto elevado al cuadrado. Ok. Veamos entonces que y' sería igual a decir 1 por t al cuadrado, 1 por 2t menos 2t, 1 por 1 nos da 1. 2t por t por menos nos quedaría menos 2t al cuadrado, menos por menos nos da más, y 2 por t nos daría 2t. Dividido t al cuadrado menos 2t más 1 elevado al cuadrado. Y' entonces sería igual a decir t al cuadrado y menos 2t nos daría menos t al cuadrado, menos 2t más 2t nos daría 0, y solamente nos quedaría prácticamente 1, ¿no? Entonces nos quedaría menos t al cuadrado más 1, dividido t al cuadrado menos 2t más 1 elevado al cuadrado. Prácticamente, si nosotros queremos resolver esta ecuación, pues podríamos, o simplificar esta ecuación, podríamos decir que sería igual a menos t al cuadrado menos 1 dividido, simplificamos esta expresión llevándola a su forma t al cuadrado, perdón, t menos 1 elevado al cuadrado elevado al cuadrado. Lo que nos quedaría de cierta manera, que esto sería, lo que tenemos arriba sería la diferencia de un cuadrado, que nos quedaría t menos 1 por t más 1 dividido t menos 1 elevado a la cuarta. Tomando en cuenta pues que resolvemos los cuadrados. Y si nos damos cuenta, y' sería igual a decir menos t más 1 dividido t menos 1 elevado a la cuarta, perdón, elevado a la tercera. ¿Por qué? Bueno, tenemos t menos 1 en el numerador y tenemos t menos 1 en el denominador, pues lo podemos eliminar, pero al exponente del denominador le restamos una unidad, que es la unidad que le estamos quitando en la parte de arriba. Por lo tanto, la respuesta nos quedaría y' igual a menos t más 1 dividido t más 1, t menos 1 elevado al cubo. Y prácticamente, compañeros, esa sería la respuesta de nuestro ejercicio. ¿Alguna pregunta, compañeros?
Muy bien. Como no hay respuesta, no hay preguntas, ni dudas, ni nada por el estilo, entonces vamos a hacer un pequeño laboratorio. Este laboratorio va a constar de 4 ejercicios. El primero es f de x es igual a 2x al cubo más 3 multiplicado por x a la cuarta menos 2x. El ejercicio número 2 sería f de x igual a x dividido 3 más e a la x. 3 vamos a tener z igual a w elevado a la 3 medios por w más e elevado a la w. Y por último, 4, esto va a ser igual a f de x igual a x dividido vamos a ver, x al cuadrado, perdón, dividido 1 más 2x. Ok, resolvamos estos ejercicios y cuando finalicen los ejercicios, por favor, enviar a la plataforma. En este momento voy a crear la carpeta para que lo puedan ustedes enviar. ¿Dudas? ¿No? Bueno. Si alguien tiene alguna duda, compañeros, puede activar su micrófono o contactarme directamente a mi WhatsApp personal. Entonces, denle pues. Esto se tiene que hacer hoy, se tiene que entregar hoy, Alex. Por eso es laboratorio.